Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, Procurando la edificación del cuerpo de Cristo, presentando los retos a la iglesia de hoy, trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios bendiga, amado hermano. Le damos gracias al Señor porque nos permite llegar nuevamente a su hogar y al lugar donde usted se encuentra. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha regalado, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en el día de hoy no será la excepción en que seremos nosotros bendecidos al estudiar las Sagradas Escrituras. Así que, amado hermano, comparta la transmisión para poder alcanzar a las vidas que necesitan escuchar las Sagradas Escrituras y el mensaje que aprendemos y que nos edifica cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras. Recuerde, amado hermano, estamos aquí en Facebook a través de tusonidocristiano.tv. Puede escuchar nuestro audio a través de la página tusonidocristiano.org, tusonidocristiano.org. También usted puede marcar este número de teléfono y podrá escuchar la transmisión, el audio de ahora en vivo. Y es el 1631-359-8262. 1631-359-8262. Usted podrá marcar ese número de teléfono y escucha la transmisión y se disfruta también del estudio de las Sagradas Escrituras. Le dejamos saber que estamos también en la página de YouTube, en YouTube usted busca el canal de Tu Sonido Cristiano y dentro del canal de Tu Sonido Cristiano podrá ver todos los estudios bíblicos que el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar. Y ya estaremos en los próximos días, pues el de hoy estará también ahí disponible para que usted pueda revisarlo, pueda estudiarlo y disfrutar de lo que el Señor trae todos los domingos en este programa Tu Palabra. Qué bendición, porque es una bendición estudiar las Sagradas Escrituras. Y antes de comenzar, me gustaría también recordarles que puedes comunicarse con nosotros escribiendo al email tupalabra@tusonidocristiano.org, tupalabra@tusonidocristiano.org, y a través de ese email puede comunicarse con nosotros. Si tiene alguna pregunta, algún tema que le gustaría que se trabaje, pues estaremos más que contentos de poder responderle y comunicarnos con ustedes a través del email. Así que, amado hermano, por favor, comparta la transmisión para que podamos ser todos edificados con el estudio de las Sagradas Escrituras. Tenemos ya por ahí a Damaris Morales, que envía saludos. Te bendiga muchísimo. Tenemos a Félix González Rivera. Ya tenemos por ahí a Diana Mados. Dios les bendiga muchísimo, amado hermano. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes este tiempo. Y como habíamos dicho ya y anunciado, la semana pasada cogimos un receso. ¿Por qué? Porque estábamos celebrando el Día de los Padres y me gusta que la familia pueda tener un espacio para compartir en momentos como esos. Y aparte de eso, también lo que vamos a tocar en el día de hoy nos puede ayudar a nosotros a identificar características de un buen padre. Y todo esto, pensando en todo esto, pues tenemos el estudio de hoy que es basado en los nombres de Dios. ¿Cómo que los nombres de Dios? Dios tiene más de un nombre. Pues mira, los nombres de Dios, cada uno de ellos tiene una característica, representa una característica de Él. Por lo tanto, si es una característica de Él, hay por decirlo así, una repercusión en nosotros, en los que creemos en Cristo Jesús. Y el estudio de hoy vamos a estar trabajando los distintos nombres de Dios. Cuando estábamos terminando nos dimos cuenta que es muy probable que no podamos completarlo en el día de hoy.
Así que si no nos da tiempo de completar todo en el día de hoy, para la semana que viene continuamos este estudio bíblico de los nombres de Dios. Y para ya ir comenzando, le pido que usted busque su libreta, busque lápiz, busque su Biblia para que pueda marcar si desea marcar, porque en el día de hoy vamos a estar paseando por todas las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para poder identificar y ver la aplicación de los nombres de Dios a nuestra vida y lo que representa para nosotros como creyentes. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el primer nombre que podríamos identificar en la Sagrada Escritura, y es el nombre de Yahweh. Este nombre ya nosotros lo estudiamos en en el programa pasado, donde hablábamos acerca del Dios verdadero. ¿Cuál era ese Dios verdadero? Ya dejamos claro quién era ese Dios verdadero en el estudio pasado, y hoy vamos a ver los nombres o características de ese Dios verdadero. Así que este nombre de Yahweh, o la YHVH, tiene una característica, y es que son solamente 4 letras, por lo cual se conoce también como el tetragrama. ¿De qué quiere decir eso? 4 letras. Ahora, estas 4 letras es interesante porque es el nombre específico que Jehová Dios se les revela por primera vez a la humanidad, y lo hace por medio de Moisés. Y esto nosotros lo vimos en la semana pasada, en el estudio pasado, y vamos a dar un repasito cuando veamos entonces en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y dice la Sagrada Escritura: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En esta ocasión está Moisés. Dios se le está revelando a Moisés y le dice a Moisés que lo va a escoger para ir al pueblo de Israel que estaba allá en Egipto, para sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés le hace una pregunta muy válida y le dice: ven acá, me estás enviando allá, me dices que eres Dios, yo voy a ir donde ellos y les voy a decir que Dios me envió. ¿Para qué? Para sacarlos de ahí de Egipto, de donde se encuentran. Ahora, cuando yo llegue donde ellos y me digan: ajá, ¿y quién es ese Dios?, ¿qué yo le voy a contestar? Y entonces vemos la respuesta de Jehová diciéndole: yo soy el que soy, Yahweh. Yahweh significa yo soy, el que autoexiste. Y esto a nosotros nos deja algo claro, y es que esta expresión de yo soy el que autoexiste, es una expresión que nos deja a nosotros completamente seguros de que no hay otro mayor que este. Y entonces en Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice algo que nos revela también acerca de quién es ese Jehová. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Está Jehová a través del profeta Malaquías en esta ocasión diciéndole: como yo soy un Jehová que permanece, que autoexiste, no cambio de parecer, ni me retracto de las cosas. Por lo tanto, yo los escogí a ustedes, por eso no los he eliminado. Porque han hecho lo que han hecho, pero el trato es con ustedes.
Entonces, esto es, esto es lo que representa este nombre de Yahweh para nosotros. Ahora, cabe señalar que este nombre aparece alrededor de unas 6.800 veces en la Sagrada Escritura. Y aquí vamos a entrar ya a unos detalles y unos términos. En las versiones de las Sagradas Escrituras españolas, o sea, el idioma que nosotros hablamos, la Biblia se traduce Jehová o Señor. Así que cuando usted ve en la Sagrada Escritura Jehová o Señor, es una traducción de lo que es Yahweh. Ahora, este término de Señor se utiliza porque se convirtió en práctica común que los judíos dijeran Señor, o sea, Adonai, que es el próximo nombre que vamos a ver, en vez de pronunciar el nombre de Yahweh. ¿Por qué no se pronuncia el nombre de Yahweh? Por dos razones. Porque es tan santo que un ser humano no es digno de pronunciar el nombre de Jehová. Y segundo, está compuesto de 4 consonantes, por lo tanto es difícil de pronunciar el nombre de Jehová. Así que ellos comenzaron a utilizar, los judíos, el término de Jehová o Señor. Así que esto lo que nos deja a nosotros claro es que este Jehová es un Dios que nunca cambia. Este Jehová es un Dios que sus promesas nunca fallan. Aun cuando nosotros podamos permanecer infieles o serle infieles a Jehová, Jehová Dios permanece fiel a su palabra, a su promesa. Así que esta es la característica que Yahweh representa para nosotros. Es un Dios único que existe por él mismo, que no cambia de parecer. Y no sé si eso comienza a levantar en usted un sentido de agradecimiento o un sentido de comenzar a darle gloria a Jehová Dios por quién es Él y por cómo es Él con nosotros. Y ahí mencionamos ya que los judíos como entonces comenzaron a llamarlo Señor o Adonai. Y ese es el segundo nombre que queremos trabajar en la noche de hoy. Adonai. El significado de Adonai es el Señor o mi gran Señor. Ahora bien, vamos a darle lectura al Salmo 8. Pero antes de eso, quiero presentar algo que nos deja a nosotros analizando. Y es que la palabra Adonai es un plural de la palabra Adón, que quiere decir Señor. ¿Cómo que un plural de la palabra Adón que significa Señor? Los estudiosos concuerdan o tienen la seguridad de que Adonai es una expresión que representa a lo que es la Trinidad de ese Dios a quien nosotros le servimos. Es una expresión Adonai que representa al Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Así que cuando veamos a Adonai, una característica es la composición de las tres partes de Jehová Dios, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, este Señor, este gran Señor, que significa la palabra Adonai, podemos ver la majestuosidad de este Señor cuando leemos el Salmo capítulo 8. Y el Salmo capítulo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro. Y ya ahí tenemos los dos términos, Jehová, el gran yo soy, Adonai, mi gran Señor. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos,
para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, oh Yahweh Adonai, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esto lo que nos presenta a nosotros es que este Adonai es el amo, es el Señor majestuoso de todo lo que hay en la tierra. Si vemos entonces Isaías 40, versículos 3 al 5, en Isaías 40, versos 3 al 5 dice, vos que clama en el desierto, preparás camino a Yahweh, enderezás calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este gran Señor tiene un dominio tan majestuoso que aún los montes se tienen que reducir delante de su presencia. En Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Adonai es ese Señor, ese gran Señor, que amo, el Señor majestuoso del universo, del pueblo que Él ha escogido y ha levantado. Por tanto, debemos reconocer que si Adonai es nuestro gran Señor, Jehová Dios es quien tiene nuestra plena y completa autoridad sobre nosotros. Cuando nosotros entendemos eso y aprendemos a vivirlo y a identificarlo en nuestra vida, muchos de nuestros pensamientos serán alineados a los propósitos que Él tiene con nosotros. Y tal vez, en cierto modo, sufriremos menos en nuestro peregrinar sabiendo que Él es quien tiene el control y la autoridad en nuestra vida. Ahora pasemos al tercer nombre. Y este tercer nombre es el que nosotros conocemos hoy día y el que hablamos comúnmente como Jehová. Ahora bien, este nombre de Jehová es la forma de nosotros poder expresar lo que es Yahweh o este nombre de tan solo 4 letras. Por lo tanto, significa lo mismo, yo soy el que autoexiste. Ahora, ¿de dónde sale este nombre de Jehová? Este nombre de Jehová surge de un traductor alemán del siglo XVI. ¿Cómo que surge de él? Pues mire, lo que pasa es lo siguiente. En los textos judíos antiguos que él estaba traduciendo a su idioma alemán, tenía la característica cada vez que decía Jehová y era que tenía las 4 letras y debajo de cada de las 4 letras tenía las vocales del nombre Adonai.
que ya estudiamos. Pues, ¿qué hace este traductor alemán? Este traductor alemán comienza a montar entonces la vocal Y con la A, la H con la O, la V con la A y la H, y de ahí sale el nombre Jehová, que es Jehová, perdón, Jehová, que es Jehová, tal es la expresión que nosotros utilizamos hoy en día. Ahora bien, me gustaría presentar Éxodo capítulo 6, versos 2 al 4. Éxodo 6, 2 al 4. Y dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Me llama la atención porque, como bien mencionamos, este es el nombre principal de nuestro Dios Jehová, el cual él mismo utilizó para revelársele a la humanidad. Porque se le había revelado a Abraham, Isaac y Jacob, pero se le había revelado como un Dios que todo lo puede. Un Dios que tú no puedes tener hijos, pero tendrás una gran descendencia. Y un Dios que de a ti haré una gran nación. Este Dios que todo lo puede, pero no se había dado, como quien dice, identidad de un nombre propio hasta que se les revela a Moisés diciendo, ese Dios que todo lo puede tiene nombre y es Jehová. Por lo tanto, este es el Dios verdadero. Y veamos entonces Éxodo 34 del 5 al 7. Éxodo 34 del 5 al 7. Y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto es un Dios único, el gran yo soy, el que autoexiste, el que nunca cambia, un Dios que cumple sus promesas nunca fallan. Es un Dios que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Es lo que me han visto de Yahweh. Y lo que vimos de Adonai es que es un Dios que es nuestro gran Señor. Por tanto, para nosotros debemos entender que es necesario que le obedezcamos. Así que cuando nosotros veamos el nombre de Jehová, debemos ya ir analizando dos términos que vimos, Yahweh y Adonai. Es un Dios único que permanece, pero también es mi gran Señor. Por tanto, debo obedecerle. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro pensamiento cuando veamos el nombre de Jehová. Ahora, estos tres nombres que hemos visto hasta ahora son nombres que de la identidad, o por decirlo así, nombres propios de quién es Jehová. Ahora, lo que vamos a ver, a comenzar a ver de ahora en adelante, son características de este Jehová revelado a través de sus nombres. ¿Por qué? Porque los nombres en la tradición judía representan o demarcan quién es esa persona. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver de ahora en adelante, como quien dice, variaciones de ese nombre de Jehová. Ahora, comenzaremos entonces con Jehová Jireh. Jehová Jireh.
Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Ahora, si nosotros vamos a Génesis 22, del 13 al 14, vemos el momento en que surge este nombre de Jehová Jireh. En Génesis 22, 13 y 14 dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y esto es algo interesante de ver, porque aquí estamos viendo el evento en que Jehová Dios le pide un sacrificio a Abraham y le está pidiendo su único hijo. Y Abraham recuerda que por cuanto obedeciste, que hablábamos en el estudio pasado, por cuanto obedeciste, haré de ti una gran nación. Pues como él obedece, él va a cumplir con ese sacrificio. Ahora, en el proceso de la obediencia de Abraham a lo que Dios le había pedido, que parecía algo totalmente absurdo, Jehová Dios le provee el carnero. ¿Para qué? Para el sacrificio, para el holocausto. Y es interesante porque en el versículo 14, ahí mismo al final dice: en el monte de Jehová será provisto. En estos tiempos se creía que los dioses moraban en la punta de los montes. Por eso estamos viendo que en este monte donde Jehová me llamó a estar en presencia con él, ahí en ese lugar, en su presencia, él proveerá. Ahora, pues, si vamos a Romanos 8:2, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está Pablo dejando saber que todo aquel que es humano, por consiguiente, es pecador, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, este Jehová Dios que demanda que vivamos en santidad delante de Él y que no pequemos, ha provisto el camino por medio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos librados de ese pecado y de la muerte ocasionada por ese pecado. Así que Jehová Jireh, Jehová provee el camino para que yo pueda llegar santo y limpio delante de su presencia. En Juan capítulo 6, versículo 35, vemos a Jesús diciendo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos a Jesús diciendo que Él es el pan de vida y que todo lo que fuera y llegara a Él, en Él encontraría provisión. No solamente provisión física del pan de alimento natural, sino provisión del pan del alimento espiritual para nuestras vidas. Ese alimento que provoca vida y no muerte. Esa agua que cuando la tomas nunca más te vuelve a dar sed. O sea, que estamos delante de un Jehová Jireh, un Jehová que provee, así como proveyó un carnero como sustituto de Isaac. Él proveyó a su hijo Jesús como el sacrificio definitivo. Por tanto, podemos decir que Jehová Dios, Jehová Jireh, suplirá todas nuestras necesidades y no tendremos, por consiguiente, necesidad de nada más en nuestras vidas.
Es más que suficiente tener a ese Jehová del lado nuestro. Yo no sé si eso levanta en usted un sentido de decir gracias, Señor, porque tú eres quien has provisto el camino, tú eres quien has provisto la manera para yo poder acercarme a tu presencia. No hay nada que yo pueda hacer sino el camino que tú has señalado. Y esto entonces nos lleva a nosotros al quinto nombre de Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh es conocer a este Jehová Dios, este gran Señor que santifica. Y si vamos a Éxodo capítulo 31, versos 12 y 13, vamos a ver la expresión de este mismo. Y dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciéndoles, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahora, muchas personas escuchan santificación o santo y la mente se le va a correr en estatutos y dogmas puestos por el hombre de maneras de hacer las cosas. Cuando la palabra del Señor habla de santo, algo santo es algo apartado. ¿Para qué? Para sus propósitos. Y eso lo podemos ver entonces en Hebreos 13:12, que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nos recuerde que nosotros estábamos alejados de toda posibilidad de acercarnos a este Jehová Dios, quien es santo. Ahora, por medio del sacrificio de Jesús y de su sangre derramada, esa sangre que nos limpia de todo pecado, es la que nos da a nosotros la oportunidad de acercarnos a este Jehová Adonai. En Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estamos nosotros delante de un Jehová, un gran yo soy, Adonai, que es nuestro gran Señor, que provee los caminos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser santificados, apartados para Él. Por lo tanto, Dios aparta un pueblo escogido, santo para Él, un real sacerdocio, un pueblo propio. Él limpia nuestros pecados y nos ayuda a madurar y a crecer en la fe hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Jehová Mekadesh, al cual nosotros le servimos y tenemos la experiencia de conocer. Ahora, a través de todo este proceso de nosotros tal vez poder llegar a esta santidad, se levantan situaciones en nuestra vida donde podemos tal vez definirlas como algún tipo de batalla entre nosotros, lo que decimos a veces entre la carne y el espíritu. Y si usted ha experimentado o está experimentando ese tipo de situación en su vida, permítame presentarles entonces a Jehová Nisi. Jehová Nisi, el Señor o el Dios de mí, es mi bandera, es mi estandarte. Y podemos verlo en Éxodo 17, versículos 15 y 16.
Dice: Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Deuteronomio 23 dice: y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. Tenemos un Dios que es nuestro estandarte, nuestra bandera de victoria. En Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Tenemos un Jehová que es nuestra bandera, nuestro estandarte de victoria, y tenemos a un Jesús, esa raíz de Isaí, que se levantará como estandarte para todos los pueblos cuando venga su reino. Por tanto, estamos ante un Jehová, un Dios que nos da la victoria contra la carne, un Jehová Dios que nos da la victoria contra el mundo y contra el diablo. Nuestras batallas que nosotros libramos día a día son las batallas de Jehová Dios, porque son las batallas de la luz contra las tinieblas, son las batallas del bien contra el mal. Por eso viva usted confiado que en este proceso de tal vez santificación en que usted pueda estar pasando, Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, es mi estandarte de victoria de este momento que estoy atravesando en mi vida. Yo no sé, siempre que yo estudio o analizo los nombres de Jehová, lo que levanta en mí es un deseo de poder alabarle, de adorarle, de darle las gracias. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno, maravilloso, que provee todo lo que yo necesito para que mi vida sea una vida gloriosa y victoriosa, para que mi vida sea una vida abundante en todos los procesos y en todo lo que camino que yo emprendo. Pero no sé, eso no se queda ahí. Ahora permítame presentarle a Jehová Rafa, este Dios autosuficiente que sana. Veamos en Éxodo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Salieron del Mar Rojo, entraron al desierto y llevaban 3 días sin encontrar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran aguas amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. O sea, llegaron a un lugar que por fin tenía agua, pero sabe que esas aguas eran amargas. No eran sanas para poderlas tomar. En versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hermano, usted quiere conocer los milagros de este Jehová. Aquí tiene la clave. En el versículo 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y entonces Jehová le mostró. Clamemos a ese Jehová que es nuestro Dios y único verdadero. Versículo 26.
y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Está el pueblo deseoso por encontrar algo de agua. Llegan a un lugar donde hay aguas que no son potables, y Jehová Dios las limpia y las purifica, las sana para que el pueblo pueda tomar. Y luego Jehová Dios le dice: si tú permaneces en mis estatutos, si tú me eres fiel en todos tus caminos, en todo lo que hagas, ninguna plaga te tocará ni te enviaré, porque yo soy Jehová, tu sanador. Lo que yo quiero es sanarte. Yo no quiero hacerte daño. Y más que eso, entonces en el versículo 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. No solamente les sana las aguas para que puedan tomar y saciarse, sino que los lleva a un lugar donde había 12 fuentes de agua para que tuvieran sin falta alguna y sin necesidad alguna, y pudieran saciar su sed con estas aguas en las que encontraron. Y no solamente aguas, sino habían palmeras que producían ¿qué? Sombra para que el pueblo descansase. Tenemos un Jehová Rafa que cuando sana te da lo mejor para que puedas entonces descansar bajo su sombra y con la provisión de él. En el Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es un Jehová Rafa que perdona nuestras iniquidades y sana todas nuestras enfermedades. Salmo 147, 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No solamente estamos entonces ante un Dios que sana nuestro cuerpo y nos da reposo, sino que sana las heridas de nuestros corazones. Las heridas que pudiste experimentar en cualquier momento de tu vida, las heridas que pudiste experimentar en tu niñez, en tu juventud, aún de adulto, y las malas experiencias que han marcado tu corazón. En el Salmo 147, 3 dice que Jehová Dios venda las heridas de tu corazón. No solamente sana tu cuerpo, sino que trabaja con tu alma y tu corazón. En Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que las heridas que Cristo Jesús sufrió en el sacrificio de la cruz, lo que proveen a nosotros es sanidad. Sanidad del cuerpo, porque vimos a un Jesús que sanaba, y sanidad del alma, porque sana nuestro corazón y nuestra alma para podernos acercarnos a Jehová Adonai. En Lucas 5, 31 y 32, vemos entonces: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que parte de la sanidad interior que usted debe vivir se debe producir a raíz del arrepentimiento de sus pecados. Para eso fue que Cristo Jesús vino a esta tierra. Así que vemos entonces un Jehová Rafa, un Señor, un Jehová Dios que sana. Por lo tanto, podemos decir que Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para las enfermedades
de nuestro cuerpo, la sanidad definitiva para las enfermedades espirituales y las enfermedades emocionales. Por tanto, vivimos confiados de que estamos ante un Jehová Dios que puede sanarnos. No solamente pelea mis batallas, no solamente provee, no solamente se manifiesta santificándome y apartándome para Él, sino que también sana mi cuerpo, mi espíritu y mi corazón. Y si usted se cree que eso llega hasta ahí, permítame entonces presentarle el próximo nombre, que es Jehová Roy. El Señor es mi pastor. Si vamos a Isaías, capítulo 53, verso 6. Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que es un pastor que carga las malas decisiones de sus ovejas, de esas ovejas que se apartan del camino que es trazado por el pastor. En Juan 10, versos 14 al 16, está Jesús diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estamos entonces hasta delante de un Dios que es capaz de dar la vida por sus ovejas para que ellas puedan encontrar reposo y alimento. En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, que este Jehová Dios resucitó a Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? El gran pastor de las ovejas. Y prepárese ahora que yo sé que esto le va a estremecer su corazón y su espíritu si hasta ahora no ha sido estremecido. Vamos a Apocalipsis 7, versos 16 y 17. Apocalipsis 7, 16 y 17. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es el pastor a quien nosotros servimos y adoramos. Un pastor que nos protege, un pastor que provee nuestras necesidades, un pastor que nos guía, que nos dirige y que cuida a su pueblo. Por tanto, Dios cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente a sus ovejas. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que en ocasiones cuando lo digo, las personas se estremecen y se quedan como que, ¿qué me estás diciendo? Pues sí, te estoy diciendo lo siguiente. Me llama a mí mucho la atención que la comparación de las Sagradas Escrituras con el pueblo de Dios es con las ovejas. Y cuando digo esto me refiero a lo siguiente. La oveja es uno de los animales más
en palabras puertorriqueñas, arau que existen. Me explico. En el tiempo bíblico, cuando pastoreaban las ovejas, dentro de ese gran pedregal que existía y se vivía en esa zona, habían una planta que se veía con un verdor suculento, de una textura muy tierna, que es muy llamativa a las ovejas. Pero ¿qué pasa? Esa planta es una planta venenosa que cuando las ovejas la comen, terminan muertas. Y usted ve constantemente al pastor desviando a las ovejas de esas plantas venenosas atractivas para ellas. Y el pastor las desvía y vuelven las ovejas y caen buscando esa planta que no es beneficiosa para ellas. Y vuelve el pastor y las encamina, las encarrila y las ovejas vuelven hacia el mismo lugar. Esas plantas tienen características también que se da mucho en los grandes riscos y abismos. Por lo tanto, muchas ovejas se iban por los abismos y los riscos, y estaba este pastor pendiente a las ovejas constantemente de que no consumieran esa planta y no se fueran por el abismo detrás de esas plantas. ¿Acaso no es lo que el Señor hace con nosotros? ¿Acaso no es lo que nuestro pastor hace, que nos protege y nos guía, y nosotros detrás de esas plantas hermosas que producen agrado a nuestra vida, como lo es el pecado, que nos llaman tanto la atención, y está constantemente el pastor direccionándote, alejándote de eso, pero nosotros en nuestra naturaleza humana volvemos y nos acercamos a ella? Así es el pueblo. Así es la lucha que tiene el pueblo cristiano. Pero gracias a Jehová Dios, que se revela a nosotros como un pastor que nos cuida, que nos protege, que nos dirige, que nos guía, que nos cuida. ¿Para qué? Para que no seamos muertos por esa planta que nos llama la atención, que nos lleva al abismo de la muerte. Ese es el Jehová Dios que nosotros le servimos. Un Jehová Dios que es único, que autoexiste, que es mi gran Señor. Un Jehová Dios que provee el camino para acercarme a Él, que busca la manera de santificarme para Él, de apartarme para Él. Es un Jehová Dios que me da la victoria y se levanta como estandarte en mi vida ante la situación y las batallas que llevo en mi vida. Y es un Jehová Dios que me sana de toda dolencia espiritual y física. Y es un Jehová Dios que me cuida, que me guía, que me pastorea a lugares de verdes pastos y de aguas limpias y puras para yo poderlas tomar. Quisiera hacer un espacio y saludar a los hermanos. Tenemos por ahí a Félix López, Dios te bendiga mucho. Pastor José Vázquez, bendiciones, Dios le bendiga muchísimo, gracias. Tenemos a Israel Santos, Dios le bendiga mucho. Eva Mili Maldonado, bendiciones, Dios le bendiga. Marisol Rivera, Dios te bendiga mucho. Ramón Ortiz, Ada Vázquez, Raúl López, Dios te bendiga mucho. Abisaí Nieves, tenemos a Carlos Torres, Carlos, Dios te bendiga. Arelis Rosa Franco, Eva García, Kenia Miller, Dios le bendiga muchísimo y gracias por estar con nosotros. En esta ocasión estudiando los nombres y lo que representan los nombres de Dios para nosotros. Para ir culminando, vamos entonces a ver a Jehová Chama. Jehová Chama, el Señor está presente. El Señor que es mi compañero. Yahvé Chama, Dios se le revela a Ezequiel con este nombre. Le revela que este nombre es el que se le pudiese dar a la nueva Jerusalén. Y lo podemos ver en Ezequiel 48:35.
Ezequiel 48:35. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. O sea, Jehová está presente. Y esto nos lleva entonces también a nuestra vida cotidiana, a analizar el Salmo 46. Ese Salmo 46, cuando lo vemos con detenimiento, expresa esa compañía de Jehová Dios a nuestra vida. Y vemos en Salmo 46 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque está presente al lado mío. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ves las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué certeza nosotros podemos tener y confianza cuando entendemos que este Jehová Dios, que tiene todas estas características, está presente al lado mío como mi fiel compañero. En Mateo 28, versos del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, estamos aquí en la gran comisión. Está Jesús diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, podríamos decir, yo soy el Adonai. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, que yo soy el Adonai, tengo toda potestad. Los envío a que prediquen, hagan discípulos, los bauticen, porque yo soy Jehová Chama, yo soy Jehová que te acompaño. Apocalipsis 21, versos 2 y 3 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que tenemos también, por otra parte, la promesa que cuando venga esta nueva Jerusalén y descienda del cielo, Jehová Dios mismo estará con nosotros y seremos su pueblo, seremos su iglesia y estará acompañándonos en todo momento. Por tanto, la presencia del Señor, escuche esta, no está limitada o circunscrita al tabernáculo. No está limitada al tabernáculo, al templo.
a esas 4 paredes que nosotros en ocasiones llamamos templos. Jehová Dios no está limitado a eso, sino que Jehová Dios es accesible para todos los que lo aman y lo obedecen. Tenemos que quitarnos ya de la mente que tengo que llegar a la iglesia para poder tener comunión con Jehová. Tenemos que quitarnos de la mente que para yo orar y poder estar en relación con el Señor, tengo que estar en el templo, esas que llamamos templo, esas 4 paredes físicas. ¿Para qué? Para que el Señor Jehová me escuche y me atienda. Este no es el Jehová que estamos viendo aquí. El Jehová que estamos viendo aquí es un Jehová que está presente en mi vida cotidiana. Es un Jehová que es mi compañero donde quiera que yo me meta. Y todo lo que yo haga en obediencia a Él para bendecir al pueblo y para llevar su evangelio y su palabra, Él dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Puedes estar en un lugar cómodo, te puedes ir al rincón más incógnito del planeta Tierra y estás llevando el evangelio bajo mi voluntad. Jehová llama, Jehová es tu compañero. Así que hemos visto un Jehová que es autosuficiente, que existe. Vimos un Adonai que es mi gran Señor, quien tiene control, por tanto es necesario que lo obedezcamos. Hemos visto un Jehová Jireh, que es un Jehová que provee todas mis necesidades espirituales, emocionales y físicas. Hemos visto un Jehová Mekadesh que santifica, me ha apartado para Él. Vimos un Jehová Nisi, que es mi estandarte, mi bandera de victoria en las situaciones de mi vida. Vimos un Jehová Rafa, que sana nuestros corazones y nuestro cuerpo. Vimos un Jehová Roy, que es el pastor que me cuida, me protege, me provee, me dirige a su voluntad. Ese es el Señor al quien nosotros le servimos. Y vimos a Jehová Chama, que es mi compañero, el que está conmigo en todo momento. Ese es el Dios verdadero al que le servimos. Por tanto, vivimos confiados de que podemos acercarnos a Él. ¿Para qué? Para poder compartir y para poder disfrutar de la compañía que Él ha prometido por medio de las Sagradas Escrituras. Amado hermano, lo que pretendemos es que ustedes conozcan a quién es ese Dios que usted le sirve. Que usted conozca y disfrute de la compañía de ese Jehová Dios que está al lado nuestro para bendecir nuestras vidas. Tenemos por ahí a Arelis Rosa, Eva García, Kenia Miller, Migdalia Santos. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar conectados con nosotros en este día que hemos comenzado a estudiar los distintos nombres de Dios, que no nos dio tiempo, pero la próxima semana completaremos todos los nombres de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda acercarse con confianza a este Jehová que es revelado en las Sagradas Escrituras, que está al pendiente y cuidado de nosotros, los que somos sus hijos. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del email tupalabra@tusonidocristiano.org. tupalabra@tusonidocristiano.org. Y nosotros felices y contentos estaremos de poder compartir con ustedes, saludarles y poder contestar cualquier pregunta que tenga sobre lo que estamos hablando. Dios le bendiga muchísimo y gracias. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en el programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Le invitamos a disfrutar semanalmente del estudio de la Palabra de Dios a través del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la Palabra de Dios.
Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura.